Bien, buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende de cuando estéis viendo esto. Vamos a ver un problema de la asignatura que es de junio de 2019, pero que también se repitió en febrero de 2020. Este ejemplo me parece que lo hemos visto ya, o seguramente lo habéis visto ya todos vosotros, y este es un ejemplo o un problema concretamente de examen en el que la primera parte, pues lo que se trata es a plantear métodos bien de mallas o bien de nudos, depende del problema, y en la segunda parte, o en el apartado C concretamente, lo que se pide es el equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin de una parte de ese circuito. Equivalente de Thevenin que simplemente podéis encontrar el examen en el aula virtual. Si alguno no sois alumnos y queréis el examen, pues lo podéis también pedir. Pero la importancia que tiene es que esto valía prácticamente un punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues concretamente en junio del 2019 lo que pedía era el equivalente del circuito, concretamente del trozo del circuito que os estoy dibujando. En el de febrero de 2020 pedía lo mismo, pero de la otra parte. Por comentar un poco, ¿qué tiene de complicación una parte y la otra parte? Pues en el que vamos a hacer tenemos un transformador, ¿de acuerdo? En el dipolo que estamos considerando. En el otro examen lo que tenemos son una pareja de bobinas acopladas. Como ya os comenté, para calcular la Z equivalente, en el caso en el que tengamos fuentes dependientes, ya sea de tensión o de intensidad, les pinto aquí. En los casos en los que tengamos bobinas acopladas, o en los casos en los que tengamos transformadores, ¿vale? En todos estos casos, como no sabemos muy bien cómo se comportan como impedancias esos elementos, y tampoco sabemos muy bien cómo asociar esos elementos, lo que os recomiendo es utilizar, mejor dicho, una fuente externa que se acople al dipolo del cual queremos calcular su impedancia que no sabemos. Pondremos una fuente de un valor cualquiera, determinaremos por los métodos de análisis la intensidad, es decir, ponemos fuente, determinamos la intensidad, bien sea por mallas o bien sea por nudos, y determinamos esa impedancia como la relación entre tensión e intensidad. ¿Vale? Bueno, pues en este caso, voy a hacer un poco trampas y voy a subir esto. En este caso lo que nos pedían, concretamente, voy a subir esto y voy a bajar. En este caso lo que nos pedían es el valor de la impedancia entre los terminales C y F, ¿vale? De el dipolo que tenemos ahí. Y para obtener ese equivalente de Thevenin, como ya sabéis, tenemos que calcular la tensión de vacío, es decir, la tensión cuando entre estos terminales no hay nada, es decir, cuando esta parte del circuito está suelta. Tendríamos que calcular la intensidad de cortocircuito, es decir, la intensidad cuando se conectan esos dos terminales a través de un cable sin impedancia. Esta sería la intensidad de cortocircuito. Y por último, tendríamos que establecer también la impedancia equivalente. Es decir, tenemos que coger y calcular dos de estas tres cosas, ya que va a haber una relación entre la impedancia equivalente, la tensión de vacío y la intensidad de cortocircuito. ¿De acuerdo? Con dos de esas tres nos sirven. ¿Cuál de esas dos de tres cogemos? Pues eso, por decirlo así, va por gustos. ¿De acuerdo? Bien, lo que no aconsejo, y ya lo comentaremos más adelante en algún otro vídeo, lo que no aconsejo es que si tenéis fuentes diferentes, ¿vale? Fuentes de diferente tipo, es decir, fuentes de diferente continua, alterna de diferentes frecuencias, no os aconsejo que solo calculéis estas dos variables, ya que no os van a dar
un equivalente de Thevenin, por decirlo así, satisfactorio. ¿Vale? Va a ser un equivalente que va a tener poca utilidad. Bueno, pues vamos allá. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir hacia allá. Bien, vamos a ir hacia allá. Yo he hecho un poco de trampa porque no me dejaba anular algunas de las entradas manuscritas. Y vamos a calcular la tensión de vacío y vamos a calcular la impedancia equivalente. Bien, respecto a la tensión de vacío, aprovecho el espacio que me he dejado arriba. La tensión de vacío, como os decía antes, es la tensión que hay entre estos dos terminales cuando no le conectamos nada. Fijaos en una cosa, la tensión de vacío es la tensión que hay en bornes, pero los elementos que hay en ese circuito son elementos que son todos de ellos pasivos. Lo más que tenemos es algún elemento que almacena energía, es decir, las bobinas L1 y L2 del condensador, el acoplamiento y el condensador. Pero esa energía dura poco, o muy poco. Si tenemos un circuito en régimen permanente y soltamos ese trozo del dipolo, esa energía se va a ir a cero rápidamente. Por tanto, ¿qué fuente va a ser capaz de producir tensiones e intensidades en el circuito? Pues no hay fuentes. No hay fuentes de tensión ni fuentes de intensidad. Luego, ¿cuánto vale la tensión? Pues la tensión va a ser igual a cero. ¿Por qué va a ser igual a cero? Pues porque en todas las ecuaciones que planteemos de mallas en ese circuito de nudos, no vamos a tener ninguna fuente, es decir, no vamos a tener ningún término independiente. Y esas ecuaciones que son independientes, si no existe un vector de términos independientes, la única solución es la trivial. Es decir, que no hay tensiones, ni hay intensidades de cortocircuito. Bien, dicho eso, que es una parte de la resolución y que es bastante fácil de ver, porque siempre se hace un problema de este tipo, vamos a ver la impedancia equivalente. Bien, la impedancia equivalente o impedancia de entrada, como le queráis llamar, de ese dipolo. Esa impedancia, como tenemos un transformador, es decir, un elemento que no sé muy bien definir su impedancia o cómo ponerla en serio en paralelo con algo, lo que vamos a hacer es lo que os comentaba, lo mismo que hace un polímetro. Vamos a coger, vamos a meterle una fuente de tensión, insisto, fuente de tensión indeterminada, pero que suponemos conocida. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es resolver el circuito de tal manera que podamos saber la relación entre, como os decía antes, estoy en la parte de arriba, la relación que hay entre la tensión que aplicamos y la intensidad que suministra esa fuente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a plantear mallas. Si planteamos mallas, aquí tendremos la intensidad esta que produce la fuente, que lo voy a llamar I. Aquí tendremos otra intensidad que la voy a llamar, pues, I sub C. La voy a llamar I sub C porque también la llamamos en la resolución de los anteriores apartados I sub C. Y a esta de aquí, pues, le voy a llamar intensidad I sub T. Bien, ¿cuáles son las ecuaciones de estas mallas? Bueno, pues las ecuaciones de estas mallas, si esto se está un poco quieto y me deja, esto es C, esto es D, son las siguientes. La primera ecuación, la de la malla de la izquierda. Pues la de la malla de la izquierda, la ecuación que tenemos es la siguiente. La ecuación que tenemos es que E va a ser igual a la caída de tensión que hay en la primera bobina del transformador. En un transformador la relación tensión-intensidad en una bobina no la tenemos. Con lo cual vamos a definir una tensión U sub 1 que va a ser incógnita. ¿Vale? Pues decimos que E es igual a U sub 1. ¿Vale? No se está muy quieto, pero bueno, lo veis. E es igual a E sub 1. La malla C. Bueno, pues la malla que hemos llamado C, tenemos la tensión U sub 1. En la otra bobina nos pasa lo mismo. No podemos definir tensión e intensidad, llamamos U sub 2. La verdad es que esto es un poco enojoso. Aquí tenemos la malla C y vamos a aplicar esa ecuación. ¿Qué es lo que tenemos en esa malla? Pues lo que tenemos en esa malla es que menos la tensión U sub 1, que recordar que no es lo que vale, más la tensión U sub 2 que he definido, más la tensión
en bornes del condensador C1, ¿vale? Estamos en la malla C, todo eso tiene que ser igual a 0. Malla D, que es la malla esa que anda borrándose continuamente, pues en la malla D, a ver si se recupera. En la malla D, ¿qué tenemos? Pues en la malla D tenemos menos U sub 2, y lo único que tenemos es la caída de tensión, la resistencia R2 y sub D. Este es el sistema de ecuaciones de mallas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Pues ecuaciones tenemos 3, incógnitas. Bien, pues incógnitas, como os decía antes, la E no le damos un valor específico, pero no es que sea desconocido. ¿Vale? Lo que hacemos es no fijar un valor particular. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues las incógnitas son la intensidad I, la de malla C, la de malla D, la intensidad I es la intensidad que saca esta fuente, pero aparte hemos metido la U sub 1, U sub 2. La U sub 1, U sub 2, tenemos en total 5 incógnitas, 3 ecuaciones, luego necesitamos más 2 ecuaciones adicionales, que son las ecuaciones de definición del transformador, como ya sabemos, del análisis por mallas y nudos. ¿Vale? Las ecuaciones del trafo. ¿Cuáles son las ecuaciones del transformador? Pues con los sentidos que le hemos puesto a U sub 1 y U sub 2, U sub 1 partido por U sub 2 se da la relación de espiras N1, N2, que se le suele llamar R o relación de transformación. ¿Y la de intensidades cuál es? Pues tenemos, entrando por este terminal, una intensidad que es I menos I sub C, y por el otro terminal tenemos una intensidad que la voy a poner saliente para poner la relación de intensidades positivas, que es I sub D menos I sub C. ¿Y esto va a ser igual a quién? Pues esto va a ser igual a 1 partido por R. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta ecuación de aquí, que tenemos aquí, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir que esto es R por I menos R por I sub C es igual a ¿quién? Pues a I sub D menos I sub C. Como aquí tengo la intensidad I sub C, lo que voy a hacer es despejarla y tendré que la I sub C multiplicado por ¿quién? Pues la I sub C me la voy a llevar la I sub C al otro miembro. Esto me quedaría como R menos 1 es igual a ¿quién? Pues esto sería igual a R por I menos I sub D. Con lo cual, voy a dejarme un poco más de espacio si me lo deja este, pero no tanto, ¿vale? Para que veamos el circuito de las ecuaciones. Con lo cual, la I sub C sería igual a R por I menos I sub D partido por R menos 1. Con lo cual, me quito una incógnita de encima. Me quito una incógnita de encima con una de las ecuaciones que he sacado. La otra incógnita, ¿cómo me la saco? Pues la otra incógnita la saco de aquí. La U sub 2 sería igual a ¿quién? Pues sería igual a la U sub 1 partido por R. Y la meto en esta ecuación. ¿Vale? Vamos a ver si soy capaz de expresarlo. Pues si soy capaz de expresarlo, tendríamos que la E es igual a U sub 1. Segunda ecuación, C2 es igual a menos U sub 1 más U sub 1 partido por R, más 1 partido C1D por I sub C. Y la I sub C que está aquí, ¿quién es? Pues sería R por I por R menos 1 menos I sub D partido R menos 1. Última ecuación. Pues la última ecuación que tendríamos sería menos U sub 2, la cambio por su valor, menos U sub 1 partido por R más R2 I sub D. Vamos a contar ecuaciones incógnitas. Pues tenemos una incógnita que es U sub 1, otra que es la intensidad de la fuente I, que me interesa, ¿vale? Porque tengo que aplicar la ecuación del equivalente, es decir, que la impedancia de entrada es E partido por I, luego la I no la tengo que eliminar ni sustituir, y luego tengo I sub D, luego tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues pongo el sistema matricial, aquí tendría E, C2, C2,
Matriz de coeficientes. Bueno, pues para ver la matriz de coeficientes pongamos las incógnitas. Sería la... Bueno, voy a empezar por las intensidades. Si empiezo por las intensidades, sería la I sub d y luego la u sub 1, y tendría primera ecuación. Pues primera ecuación, CO1, ¿vale? Porque multiplica el coeficiente 1 por la incógnita u sub 1. Segunda, pues la segunda ecuación tendríamos en u sub 1 por 1 más 1 partido por r. Es decir, 1 partido por r menos 1. Luego, en i, pues en i tendríamos r partido r menos 1 por cd. En i sub d, pues en i sub d tendríamos menos 1 partido r menos 1 por cd. Y en la última ecuación tendríamos C2 en i, si no me equivoco, R2 en i sub d, y aquí tendríamos menos 1 partido por r. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora aquí? Y me dejo un poco más despacio. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer aquí, que el problema pide una impedancia equivalente, y una impedancia equivalente en función de d es un resultado correcto, porque es el resultado, por decirlo así, de más utilidad que podemos tener, porque sirve para transitorio y para cualquier tipo de permanente, ¿vale? Para todo, es decir, es un multiuso, pues eso es muy fácil de obtener. ¿Quién es el z equivalente de d? Pues el z equivalente de d es e partido por i. ¿Y quién es i? Pues si lo resolvemos de este sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos i del sistema de ecuaciones? Pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es coger y aplicar Cramer. Esto es e, C2 menos 1 partido. Me queda un poco corto. Voy a hacerlo un poco más grande. ¿Quién sería? Pues esto sería e C2 menos 1 partido r menos 1 cd, r2, 1 partido r menos 1 partido por r, y 0. ¿Y esto quién es? Pues esto es el determinante de la matriz de coeficientes. Pues el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Necesito evaluarlo? Pues no necesito evaluarlo, porque como digo, lo vamos a poner en función de d. ¿Y esto de aquí quién es? Pues este es el adjunto delta 11 de esa matriz de coeficientes por e. Luego aquí sustituyo. ¿Y cómo me queda la z equivalente? Pues la z equivalente de d me quedaría como ¿qué? Pues me quedaría como e partido por la i, que es el delta 11 por e. La e y la e se eliminan, partido delta de la matriz de coeficientes. Es decir, es delta de la matriz de coeficientes partido delta 11. Cuando tenga datos, pues cuando tenga datos y sepa cómo está el circuito y cuánto vale d, que esto ya lo veremos en el tema 3 y el tema 4, ya sustituiremos. ¿Vale? Pero este resultado es perfectamente válido. Venga, pues nada, un saludo y gracias por atender.